Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta. Mientras más se acerca la venida de Jesucristo, el pueblo de Dios tiene que estar más atrincherado, más fuerte, con más sed, y el Señor haciendo la obra completa que soñó. Oiga, o nos llevamos de la palabra, o a la verdad que no somos muy cristianos. Porque el manual de nosotros es la palabra. Lo que tenemos que creer es lo que dice la palabra. Jesús y la palabra son lo mismo. Oh, oh, no hay tormentas en la barca. Oh, oh, que no calme su palabra. Oh, oh, con los ojos en su cara. Oh, oh, caminamos sobre el agua. El apóstol Pablo recibió el mandato de dar a conocer las buenas nuevas a los gentiles. Pero, ¿quién era Pablo? ¿Y cómo conoció a Jesús? A continuación, encaminamos sobre el agua. Pero antes, compartimos la palabra que el Señor dio en profecía a la congregación, seguido de la charla que se titula La conversión de Saulo. Caminamos sobre el agua. Si tienes sed, bebe. Si tienes sed, bebe. Solamente los que tienen sed pueden beber hasta saciarse. Eso es lo que te ofrezco. Llenura del Espíritu mío. Para que puedas ser ese testigo que he soñado. A lo mejor no te estás dando cuenta, pero te estoy preparando. Todos los días vas tomando algo. Tomando algo. No te quedes atrás. No te quedes atrás. Porque los tiempos son malos. Porque ese mundo está perdido. Porque de tanto juntarte con los del mundo, te vuelves uno de ellos. ¿Por qué no me dices todos los días, tengo sed? Tengo sed. ¿Por qué todos los días no te pasas un rato conmigo? Entonces verás como todo esto que está sucediendo pasará. Pasará. Porque el que te ofrece todo esto, dice el Señor, es el Rey de la gloria y de la victoria. Es el camino, la verdad y la vida. No te miento, no te miento, pero tengo que ver, tengo que percibir en ti ese deseo de lo que recibes hoy. No quedarte mañana con eso, sino necesitar que de ti salga otra unción fresca todos los días. Y verás, pruébame a ver y verás como lo que soñé contigo se va a dar y recibirás todo lo que dice mi palabra, que soy yo mismo, que es tuyo. Tómalo, porque gratis es. Oh, gloria al que vive. Hoy vamos a meditar en Hechos 9, en la página 1146, que es la conversión de Saulo. Saulo se llamaba Pablo antes de su conversión. En la página 1146, como tuvimos ese bautizo el martes, entonces vamos a hablar sobre Pablo, porque es un gran ejemplo que nos da Pablo. Porque Pablo, como saben ustedes,
criticaba a la iglesia, era un religioso, no podía entender que Jesucristo fuera el Mesías y los veía toditos como unos loquitos los que estaban con él. Y él estaba esperando el Mesías y quería acabar con aquello que cada día crecía más. El versículo 1 dice: mientras tanto Saulo, que fue Pablo después, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Recuerden que Pablo estuvo presente cuando acribillaron al pobre Esteban de piedras, que le tiraron tantas pedradas que lo mataron. Pues Pablo estaba allí y cogió la ropa de Esteban y muy de acuerdo con todo lo que estaban haciendo. Hay algo aquí que ya hay que meditar. Si Jesucristo no fuera quien es y no hubiera hecho lo que hizo, ¿qué hubiera hecho con Pablo? Oiga, acabó con su gente, no quería saber de él. Entonces ya esto comienza a animarnos para saber que no importa el pecado, ni importa lo que hayamos hecho, si hay arrepentimiento, todo queda perdonado y olvidado. Porque si usó a Pablo en gran manera, a veces no se llega a hacer todo lo que hizo Pablo, pero ya comenzamos a ver siempre en la Escritura el amor de Dios. Amén. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Él sabía que los cristianos estaban en Damasco y lo que quería era acabar con todos los cristianos. Tenía la intención, oigan bien, de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, que eran los cristianos y así se llamaban, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo, aleluya. ¿Cómo sería esa luz? Si era de donde sale la luz de Jesucristo. Relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Pablo no pudo aguantar la unción. Cayó al suelo, porque esa luz era Jesucristo. Esto también es para los que critican las caídas. Las caídas es una manifestación del Espíritu, que la da como quiere y a quien quiere. Después de una caída, algo hermoso pasa, aunque no nos demos cuenta. Pues Pablo fue el que se cayó al suelo. Y aquí vamos en contra de la doctrina falsa de que Pablo se cayó del caballo. Porque Pablo se cayó del caballo. Oiga, si dice la Biblia, yo me como la hoja donde aparece el caballo. Oiga, esa gente caminaba. Si nosotros cuando éramos chiquitos caminábamos, porque no era como ahora que todo el mundo tenía un carro y todo era en carro, caminábamos en cantidad. No como ahora que de aquí a la esquina, no, pero ¿y dónde está el chofer? O el carro, papi, pero necesito un carro porque no puedo ir de aquí a la esquina. Si eso era en nuestro tiempo, que uno caminaba muchísimo, díganme ustedes en el tiempo este. Por eso era que le tenían siempre una vasija a los visitantes para lavarle los pies, porque lo que usaban eran unas chancleticas. Entonces esas chancleticas se les ensuciaban los pies. Así que Pablo iba caminando hacia Damasco, no iba a caballo. Si llega a ir a caballo y ve a Jesucristo y ese poder, esa fuerza, esa energía lo tumba, oiga, aquello hubiera sido tremendo.
porque se hubiera caído el caballo, se hubiera caído él del caballo, y en vez de ser algo muy hermoso, hubiera sido una tragedia. ¿No creen ustedes? Amén. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, eso es grande. Pero, fíjense qué lindo esto. Dice Pablo: ¿quién eres? Y subraya: Señor. Yo no sé ahora mismito quién tú eres, pero yo sé que desde hoy tú eres mi Señor. Ahí recibió Pablo a Jesús como Señor y Salvador. Le dijo él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirán lo que tienes que hacer. Esto me gusta también. Pablo se gozaba al ver aquello. Le dijo: Señor. Él hubiera querido quedarse todo el tiempo mirando a Jesucristo allí acostadito, y Jesucristo le dice: no, Pablo, ya, levántate. Con eso nos está diciendo a nosotros: ustedes tienen todos una labor que hacer. No es tiempo de dormir, ni es tiempo de descansar más de la cuenta, de dormir también. Pero es tener en nuestra mente todo el tiempo, aleluya, que somos ciudadanos del cielo. Que por más que vivamos, que van a ser 120, ¿ok? Pues no se compara con la eternidad. Y que estamos aquí y nos han dado el bautismo en el Espíritu para que seamos sus verdaderos testigos. ¿Cómo comienza un testigo del Señor que todavía no ha sabido lo que el Señor quiere para él? Oiga, sonría, que Dios lo ama. No esté entruñado. No esté criticando a todo el mundo. No pase alguien por su casa y ya vino esta a molestar. Aguántese la boca. Y va haciendo esas cosas. Y se va preparando como Jesucristo hizo con Pablo. Veía que la fuerza de Pablo era extraordinaria. Veía que Pablo no se cansaba. Veía que Pablo se sabía el viejo pacto. Veía que era un intelectual que le agradaba para todos los intelectuales que se fueran a convertir por él. Veía tantas cosas buenas en Pablo que no podía ver todo lo malo que estaba haciendo, sino: a este lo necesito yo. A este lo necesito yo. El Señor tiene que ver en nosotros ese deseo, el estar dispuesto, el no cansarse, el querer cada día más y más, el ver más almas salvarse. Eso es lo que quiere el Señor. Y Pablo lo tenía. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque, ¿qué? Oían la voz, pero ellos no veían a nadie. Oían la voz, pero no veían a nadie. No podían ver al Señor todavía. Amén, amén, amén. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo se quedó ciego. Sus ojos naturales no podían ver, porque los ojos espirituales habían visto demasiadas cosas espirituales. Y su espíritu estaba tan en lo que había pasado que los ojos naturales se le cerraron. ¡Oh, santo! Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. ¿Estuvo Pablo 3 días sin comer ni beber nada porque estaba ciego? No. Porque había presenciado a Jesucristo. Y se le quitó el hambre. Se le quitó el deseo de acabar con los cristianos. Se le quitó todo lo malo que podía haber en él.
Por eso dice la Escritura, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Amén. Pero el Señor no lo iba a dejar ciego, porque lo estaba necesitando. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Aquí viene otra parte muy hermosa de este ejemplo. El Señor le dice, Ananías está acostado. Ananías, ¿y qué es Ananías? Ay, ¿qué será esto? Ay, ¿será que va a temblar? ¿Y esta voz de quién es? Esa voz es mía, que sale de mí. Esa voz es del diablo. No. Ananías, a los ojos de los hombres, era pequeñito, pero a los ojos del Señor era grande. Vivía en el Espíritu, buscaba el rostro del Señor. Tenía tanta comunión con el Señor que el Señor le podía decir, Ananías, y Ananías decirle, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué tú quieres? ¿Eso es grande? La iglesia de estos tiempos tiene que ser así. Tiene que ser así. Ananías pequeñito. A lo mejor los grandotes de allá ni lo conocían. Pero el Señor sabía quién era Ananías en lo espiritual. Aquí estoy, Señor. Como diciendo, estoy uniformado ya. ¿Quién le va a decir de aquí ahora al Señor, aquí estoy, Señor, soy tu soldado? Aleluya. Amén. Y le dice, anda y ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Aquí le dice Jesús lo que quiere de Ananías. Vete, lo vas a encontrar orando, entonces tú le vas a imponer las manos sobre los ojos para que tenga otra vez la vista. Pero no te inquietes, que él en la visión te está viendo a ti que vas. Eso es vivir en el Espíritu. Y es para Pablo. Es para los hechos de los apóstoles, como dicen algunos. Eso fue para los hechos, y los hechos de los apóstoles dirán fin. Eso es para usted y eso es para mí. Eso es para la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos. Y no es verdad que en estos postreros tiempos nos podemos dejar ganar de la iglesia primitiva. Porque hay más cosas. Son otros tiempos. Mientras más se acerca la venida de Jesucristo, el pueblo de Dios tiene que estar más atrincherado, más fuerte, con más sed. Y el Señor haciendo la obra completa que soñó. Amén. Pero fíjense lo que le dice Ananías. Aquí el ejemplo de la comunión que hay entre Ananías y Jesucristo. Ananías no le dice, heme aquí, Señor. Sí, como no, voy ahora mismo. Sí. Lo que tú me dices, eso yo hago. Ananías, en esa comunión que tiene con el Señor, le acuerda algo y le dice, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invoquen tu nombre. ¿Y cómo tú ahora me mandas a que vea la vista? Si ese es lo que quieres acabar con nosotros. ¿Y qué le dice el Señor? Ve. Me gusta cuando el Señor dice, ve, te ordeno. No hay tutía. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre, amén, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. No le voy a negar, como no le he negado nunca a mi pueblo, que para este camino tan precioso, para esta relación entre un Dios y el hombre, para este sacrificio único mío que di mi sangre,
Mi padre y yo hablamos. Y hay que hacer lo que mi padre y yo decimos. Le dimos el Espíritu Santo para que en ningún momento puedan decir, pero yo no puedo, Señor, porque tú eres Dios, pero yo no tengo nada. Tenemos el Espíritu Santo. Y nos dice, tu carne tiene que morir. Tu carne tiene que morir. Y en estos postreros tiempos son los tiempos que más se quiere vivir en la carne. Nada más hay que oír las canciones. Nada más hay que ver la televisión. ¿Y qué se han vuelto las mujeres de estos tiempos? Todas iguales, las cinturas iguales, los senos iguales, las caras iguales, los ojos iguales. Aquí vino una visita de otro país y se quedó asombrada y le dijo a mi hija Margarita, Margarita, yo dejé a todo el mundo aquí con una cara diferente y ahora aquí todas las mujeres están iguales. Los que vienen de afuera lo ven y los que están adentro no lo están viendo. Que están poniendo a todas las mujeres iguales. Oiga, no se necesita tener discernimiento de espíritu para saber que ese trabajo es el diablo. Porque el Señor se recreó con hacernos a cada uno de nosotros. Usted no está conforme como usted. Bueno, pues haga una arregladita, una cosita, ¿verdad? No ande muy feo, ni que se vea muy mal, pero confórmese con lo que usted tiene. Eso pasa mucho en la adolescencia, que uno no está conforme con lo que tiene. Pero según va pasando los años, uno tiene que darle gracias a Dios porque lo hizo así. Entonces la obra del Señor no vale nada. Ahora son los hombres que están haciendo y deshaciendo con las mujeres y ellas también. Miren la viejita esa americana, ¿cómo se llamaba? La viejita americana que murió hace poco. Bueno, esa misma. Señora, la viejita la pusieron bella. Yo la ponía para verla y yo decía, pero, porque la vi vieja y después la vi joven. Y yo decía, pero esta no es la que yo veía. Se parece un poco, pero qué linda está. Oiga, pues no se conformó con una ni dos, sino que ese día parece que ya la anestesia, su cuerpo no la resistía por los años que tenía y murió. Oiga, es triste llegar donde Jesucristo. Y que Jesucristo le dijo, pero mija, ¿qué te pasó? Yo ni te conozco porque como que no te parece. No te parece a lo que yo hice. Y los hombres también en eso. Ay, cuando yo veo las revistas de los hombres, me da una rabia. Oiga, déjese de eso. Déjese de eso. Déjese de estar de mojiganga. ¿Entiende? Con unos trajes bañitos como los de las mujeres. Antes el hombre tapaba su cuerpo. Yo me acuerdo una vez que cogieron a Miguel, mi hijo, cuando era joven, para un desfile. Entonces él fue al desfile muy dispuesto. Le dijeron, ahora te tienes que poner un traje de baño. ¿Cómo? Que te tienes que poner un traje de baño. Y fue al baño y salió lleno de curita. Mire cómo estoy. Me acabo de caer. No puedo desfilar de traje de baño. Porque en el tiempo de Miguel todavía eso era, ¿verdad? No se hacía. ¿En qué va a parar esa juventud? Dice Jesucristo, bueno, los tengo ustedes en la tierra para que oren. Yo los toco si ustedes me dicen. Si ustedes no me lo piden, seguirán ellos así. Los desfiles de las niñas. Oiga, eso es una cosa horrible. Y no aquí, fuera. Usted pone en la televisión los desfiles de las niñas y están cositas así. Enseñándolo todo. Y las mamás felices. ¿Qué van a hacer esos niños en el día de mañana?
Por eso necesitamos esa comunión de Ananías con Jesucristo. Ananías, ¿qué, señor? Aquí estoy. Vete para, mira, tiene que... No, señor. Pues tú no sabes que nos está matando todos nosotros. No, ve, Ananías. Ok, está bien, me voy. Ve, insistió. Lo necesito. Lo voy a usar con los gentiles. Lo voy a usar con los israelitas. Lo voy a usar como nadie. Porque esa revelación de las cartas se la voy a dar a él, para que todos los cristianos de todos los tiempos sepan quién son en mí y que les he dado todo lo que tengo para que puedan ser mis verdaderos testigos. Eso hay que predicar hasta el cansancio. Eso no se predica. El gozo de saber quiénes somos no se tiene. Ay, porque es que yo me siento mal, porque mira, no hay forma que el Señor me oiga. Oye, amada, no te voy a oír. Porque Él tiene su libro y su libro es Él mismo, que te dice lo que tú tienes que hacer para ser oído. Somos soldados del ejército de Cristo. Y con Pablo aprendemos mucho. Vamos a ver qué más pasó aquí. Ananías se fue. Y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo. ¿Qué pasó cuando Ananías le impuso las manos a Saulo? Que salió de sus manos la vida eterna de Dios. Que salió de sus manos la unción, la presencia de Dios, la personalidad del Espíritu, con su carácter y sus características. Eso fue lo que pasó. Y cuando eso sucede, siempre hay cosas hermosas. Al instante, ¿cuándo? Cayó de los ojos de Saulo algo como escamas. Todo lo que tenía Saulo en ese cabezón, de que no creía en Jesucristo, ni creía en el nuevo pacto, ni creía en nada de eso, todo eso lo botó por los ojos, como escamas, y recobró la vista. Se levantó y ¿qué? ¿Se levantó y qué? ¿Lo bautizaron en agua? No había ninguna piscina. Y ya estaba bautizado en agua porque eso era del viejo pacto. Lo bautizaron en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando él dijo Señor, ya estaba aceptando a Jesucristo y ya había nacido de nuevo. Lo que necesitaba era el bautismo en el Espíritu. Y lo recibió. Y seas lleno del Espíritu Santo. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró la fuerza. Oiga, ya Pablo no tenía su fuerza. Pablo tenía la fuerza del búfalo, la fuerza del toro, aleluya. La fuerza que tiene usted y que tengo yo. Amén. Ahora, lo que no deja que el pueblo de Dios crezca es la queja y el pensar en uno mismo. El pensar que uno puede. Y eso hay que dejarlo. Eso hay que dejarlo. Hay que decir, Señor, no importa, de mí sale tu gozo. Y si le duele lo que le duela, decirle, bueno, Señor, tú pagaste por esto, tú me lo quitas porque yo te sirvo y así de rengado no puedo. Amén, amén, amén. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó, ¿qué hizo? Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo pudo hacer porque tenía la llenura del Espíritu. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Esas preguntas las hace la gente cuando ven que algún
tiguerito o tiguerita se convierte. Pero ese no era un tigre. Oye, esa era la que estaba acabando en la discoteca. Deje la pregunta. Si le dice que se convirtió, cállese la boca y alégrese porque se convirtió. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pobre Pablo. Pablo siempre estaba enliado. Siempre estaban todos esperándolo con piedras. Y hay algunos religiosos que antes decían, pero la enfermedad, el Señor quiere que estemos enfermos, porque Pablo estuvo muy enfermo, contra de cualquiera estaba enfermo. Si él no hablaba de algo, revelación de lo alto, y le caían a pedra cuando salía del templo. Entonces toda esa llaga, oiga, no había penicilina, no había nada para la llaga. Entonces decían que Pablo estaba enfermo, eran las pedradas que le tiraban. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo le describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Todo lo que hablaba Pablo era revelación ya que le había dado Jesucristo a él mismo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en números fortalecidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que se dice de la conversión de Saulo. Ahora, a mí lo que me gusta leer es el propio Saulo hablando de su conversión. Y eso es lo que vamos, aunque sea, leerlo. Y ustedes vayan impregnándose. Pasamos ahora a Hechos, capítulo 26. Los versículos bien importantes son del 12 al 16. Pero vamos a oír a Pablo hablando de cómo fue su conversión, ¿ok? En la página 1169. Hechos 26. Aquí vemos al rey Festo y el rey Agripa. A Jesucristo no le encontraban nada malo, pero ellos querían seguir con las tradiciones. ¿Ya lo tienen? Entonces Agripa, el rey, le dijo a Pablo, tienes permiso para defenderte. Porque lo que querían era meterlo preso y acabar con Pablo. Tienes permiso para defenderte. Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. ¡Qué abogado, Pablo! ¡Oh, santo! Que el Señor nos mande muchos Pablo a la República Dominicana. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso les ruego que me escuche con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren,
que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Era un verdadero fariseo. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh Rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco, con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh Rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió, a mí y a mis acompañantes. La luz los envolvió a todos. El 14, todos. Pablo no fue el único que cayó, cayeron todos. Lo dice él mismo. Todos caímos. ¿Será posible que en estos tiempos que estamos viviendo todavía haya iglesias que no crean en las caídas? Oiga, o nos llevamos de la palabra o a la verdad que no somos muy cristianos. Porque el manual de nosotros es la palabra. Lo que tenemos que creer es lo que dice la palabra. Jesús y la palabra son lo mismo. Dice Pablo, nos envolvió aquella unción, aquella luz, y todos, subrayalo, caímos al suelo. Y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Oh, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Hijo del Dios viviente. Tú estás en contra mía, te haces ver como religioso, porque tú crees en mi Padre, pero tienes que creer en mí también. Déjate de estarte dando cabezazos, cree como son las cosas. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora, ponte en pie y escúchame. Ya me viste, ya me reconociste, ya me vas a servir, párate, que tengo trabajo para ti. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Ese fue el discurso de Pablo. Todos se cayeron en el Espíritu. No se puede criticar las iglesias donde se caen, porque la gente se cae cuando le imponen las manos para lo que vienen a recibir, el bautismo, o cuando el Señor quiere dar una unción para lo que sea. Se caen en el Espíritu, porque nadie los empuja. Nadie puede empujar a una gente, que esa gente sea tan obediente, que se caiga cuando uno lo está tocando. A Pablo le pasó, y le pasó a todos ellos. Si usted se cae en el Espíritu,
no desaproveche esa oportunidad. Sepa que usted es importante para el Señor y el Señor le está dando ese descanso porque sabe que su cuerpo y su alma necesitan descanso, o porque le quiere revelar algo, o porque quiere estar un momento con usted, que sea su espíritu, Él que es espíritu, y se pueda sacar provecho de eso. Esto fue lo que hizo Pablo. Todo esto a nosotros parece que no nos va a tocar tan fuerte como lo tocó a Pablo, pero estar dispuesto a ser sus verdaderos testigos en la tierra. Si todavía no sabes para qué el Señor te quiere, prepárate. ¿Cómo te preparas? Sabiendo que su yugo es fácil y su carga ligera. Que su yugo es fácil y su carga ligera. Que tenemos que vivir a través del amor que nos ha sido impartido en nuestro espíritu. Que tenemos que pasar tiempo con Él al día, leyendo las Escrituras, meditándolas y hablando con el Espíritu Santo, que junto con nuestro espíritu forman nuestro hombre interior, la parte más importante de nosotros. Que esta charla quede grabada en tu mente y en tu corazón, para que el Señor pueda hacer contigo, con todos nosotros, con toda su iglesia en todas partes del mundo, lo que hizo con Pablo. Él se humilló y el Señor hizo con él lo que Él quiso. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. En breve seguimos con más en Caminamos sobre el Agua. Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqv.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqv.org.do. Caminamos sobre el agua. Comenzamos nuestro conversatorio. Tú, yo y el Espíritu Santo. Te digo el Espíritu Santo porque debes acostumbrarte a que sin Él no podemos hacer nada o no debemos hacer nada. Él está en nosotros para enseñarnos, para que todo nos salga bien, para que Él sea el que nos dirija. A veces necesitamos a alguien y no tenemos a nadie. Sin embargo, el Espíritu Santo anhela enseñarnos, dirigirnos, hacer todo por nosotros. Él es el que nos va a ayudar y te va a ayudar a ti hoy para que acabes de entender quién es Jesús. Para que, al igual que Pablo, que tuvo ese encuentro personal con Él, tú lo tengas también hoy y lo pongas en primer lugar. ¿Qué dice la palabra de Jesucristo? En el libro de Hebreos, hablándole a los hebreos que creían que Moisés era el más grande, habla preciosamente de Jesucristo. Dice así: el Hijo superior a los ángeles. En ese tiempo y en todos los tiempos se ha creído mucho en los ángeles, que los ángeles tienen mucho poder, pero Jesús es más grande que los ángeles. Dice la palabra: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, dice Dios, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Por qué dicen estos días finales? Porque era ya cuando se comenzaba el nuevo pacto,
cuando se comenzaba a saber que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, cuando ya se formó la iglesia de Jesucristo. Por eso dice, en estos días finales del viejo pacto, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Qué cosa tan grande esa. Jesucristo lo puede todo. Es el Todopoderoso. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Con estas palabras debes comprender tú que no hay ángel que se le parezca a Jesucristo, que por más que Moisés fue grande, no se podía igualar a Jesucristo. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, ese que hoy, al tú no estar todavía muy aferrado a Él, te está diciendo que con Él todo lo puedes. Te está animando para que si no lo has recibido o lo tienes y estás medio tibio, te des cuenta que Él es el Hijo del Dios viviente, que tiene el mismo poder que el Padre, que tiene toda la gloria, todo el esplendor del Padre Celestial. Y hoy te está diciendo que te necesita, que te conoce, que sabe por lo que estás pasando, que sabes que a lo mejor no estás acostumbrada a poner esta parte del programa. Y hoy te está diciendo Él, te llamo a lugares celestiales, te llamo y te doy mi espíritu si me recibes. Y te pasarán cosas extraordinarias. Y mientras más me busques, más me vas a tener. Y tú y yo formaremos un dúo dinámico. Seremos tú y yo y tú. Y si sigues leyendo mi palabra, te darás cuenta todo lo hermoso que tengo para ti. Por eso, anímate hoy a leer las Escrituras, el Nuevo Pacto, los Evangelios que te hablan de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién eres tú en Jesús cuando lo recibes? Todo lo bueno que tienes, lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer, y todo con la ayuda del Espíritu Santo que va a morar en ti. Si no lo tienes y si lo tienes, aférrate a Él. Porque, oye, la buena nueva es que solo no estamos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y eso es motivo de gozo. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.